Bueno, está el invitado en el estudio, Sergio Requel de Covipro. ¿Cómo andamos? ¿Cómo le va? Un gusto. Bien, bien. Con compañía, además, hoy viene con guardaespaldas. Hoy venimos con guardaespaldas. ¿Qué hay intereses creados detrás de guardaespaldas? Se cobra de esto, acompañamiento, ¿no? sí. Esto después se cobra. Se cobra con la concurrida de un amigo a comer algo a casa. Y está bien. ¿Qué mejor? Está muy bien. ¿De qué mejor manera pagar esto? Son 3 meses largos. Sí. Tengo uno de 14 también. 3 meses largos, pero bueno, se viene llevando. Se viene llevando. Bueno, Sergio, en pleno verano, estamos en enero, pero no se ha parado y uno mira el tema, que es el tema vivienda, ustedes que además están con formación de cooperativas y cooperativas ya habitadas, otras en camino, desalojo, lo que hay es mucho y además se viene un cambio de gobierno, o sea que me imagino que tiempos de muchas reuniones y de muchas cosas. Ustedes en estos últimos días han estado difundiendo que ya le pidieron entrevista a la próxima ministra, ¿no? Sí, y recibimos respuesta, además que eso es quizá lo más importante de destacar. Mientras teníamos una administración del Frente Amplio que durante 5 años nos ignoró a partir de no entendimiento en un montón de cosas. ¿Ignoró qué quiere decir? ¿No lo recibió? No, nunca nos recibió. ¿En 5 años? En 5 años. A nosotros nos recibió el 19 de abril del 2015 Neida de León. Nos dijo, nunca más nos saquen un comunicado de prensa. Acá tienen mi teléfono. Nunca más nos atendió. Y la última vez que nos atendió, porque Tabaré Vázquez se metió en el medio, para decirlo claramente, a través de una carta que enviamos, fue el 3 de julio de este año, 2019, el año que dejamos, Salvador Esqueloto. No hubo otra instancia. Y Salvador Esqueloto le entregamos una propuesta formal. Y dijo, bueno, en un tiempo prudencial les vamos a responder. No sé a qué considera tiempo prudencial porque estoy esperando. Si apuremos se termina ya. Se termina, periodo. Se ve que no van a contestar para el próximo quinquenio. Seguro. Entonces, ¿Y esta vez ya les respondieron que sí, que los reciben? Sí, a ver, no solo eso, sino que existió un compromiso por parte de quien va a ser la futura ministra, Irene Moreira, de que cuando regresara el 19, estaba en el exterior, concretábamos una entrevista y el 21 se comunicaron ellos, diciendo qué opinábamos de esperar hasta la primera semana de febrero, ya que iba a estar elegido el nuevo director nacional de vivienda. Cuestión que le respondimos que nos parecía coherente, ¿no? Digamos, claro. Sobre todo porque en este caso quien va a ocupar la Secretaría de Vivienda es abogado. Y evidentemente me parece que esta solicitud viene de la mano de tener a alguien que pueda manejar el tema de vivienda desde otro ángulo, ¿no? Lo cual yo considero un hecho destacable nada más, y como siempre hay que esperar y ver cómo transcurren las cosas. Y se solicitó una entrevista el día 20 con Arbeleche, ¿no? Que esa es quizás Usted va directo a Economía. Y es uno de los temas más importantes porque acá hay ayer tuvimos una reunión con el director de vivienda de Maldonado por otro tema, pero hablábamos de esto, que tenía que ver con la negación que hubo por parte de Economía durante estos 10 años, no estoy hablando de los últimos 5, de resolver el tema de las cooperativas que provienen del banco hipotecario. Yo siempre les comento a las cooperativas en cada charla que tengo, que recuerdo algo de Pérez Montero, cuando era presidenta del banco hipotecario, que fue en el momento que Economía interviene, le mete $400 millones, forman el fideicomiso. Y entonces no recuerdo si Sendico o Barreiro, en la comisión de vivienda, le preguntan, pero contadora, ¿cuánto vale realmente porque me armaron un fideicomiso como para... Y ella dijo algo que nominalmente vale 400, pero cobrables son 80. Con el paso del tiempo, esto fue en el año 2003, con el paso del tiempo, al no lograr resolver el problema de fondo de esas cooperativas, el valor del fideicomiso nominal sigue subiendo, porque incorpora las multas, las moras, los recargos, la inflación, ¿no? Sin embargo, el valor de la vivienda cada vez es menor por un tema de depreciación. Entonces tenemos la paradoja que cuanto más vale nominalmente, menos tiene el valor de vivienda. A ver, voy a hacer gráfico en un ejemplo. En esta política totalmente alocada que ha tomado la ANB, según ellos, bajo mandato del Ministerio de Economía, es muy discutible, de rematar viviendas si el cooperativista no paga, se nos da la paradoja de
Si vos vas a la ANB como cooperativista y decís, bueno, yo quiero arreglar, debe $200.000. No estoy poniendo una cifra elegida. Debe 6.000 URs. ¿Sí? Que traducido en dólares estamos hablando de 200.000, la tasa de interés de el 7. Si no paga, porque no, ¿qué cuota le va a salir de aquí? Encima existe una reglamentación que dice que no te podés pasar más de 35 años desde que firmaste la hipoteca. O sea que tu cuota puede llegar a ser 60.000 pesos. Dice, bueno, va a remate. ¿Por cuánto remata esa vivienda? Y nosotros tenemos papeles de esto. ¿Por $8.000 o $10.000? Entonces la pregunta que hacemos es, nadie pensó que acá puede haber una especulación muy seria en el tema de comprar viviendas y meterlas en el mercado como alquiler. Aquellos mismos que afanaron al Estado, en complicidad con el Estado. Los Julián Pereira, toda la mafia que estuvo en torno al tema vivienda en la década del 90, que provocaron el gran desfalco del banco hipotecario o son uno de los grandes causantes. ¿No estarán ahora con dinero invirtiendo, robando el doble, digamos? Facilitados por esta política. Facilitados por este tipo de política. Es otra etapa. Entonces, digamos, es como un círculo vicioso que a mí me cuesta mucho, pero mucho de verdad entender cómo las autoridades actuales del gobierno y las anteriores no fueron capaces de ver esto y que encima lo promueven. O son capaces de verlo, comparten esto y lo promueven, que ahí sí estaríamos en veredas separadas, ¿no? Claro. Entonces, cuando vos planteas esto a las nuevas autoridades o, digamos, en aquellos contactos que hoy podemos tener con quienes les va a tocar ser gobierno en los próximos 5 años, hasta ellos mismos dicen que es un disparate y que hay que buscarle una solución. Entonces, ayer me decía el director de vivienda de Maldonado, me decía, acá en el Cortijo, que hubo un problema bastante grande, que es un complejo habitacional de allá, yo advertí que cuando iban a poner en remate de esa vivienda, acá había especuladores que querían ir a comprar. O sea, que no es algo que uno haga la presunción, ¿verdad? Entonces, bueno, yo destaco esta primera reunión que se va a llevar adelante y ver si Arbeleche también abre las puertas del diálogo, porque va a ser importantísimo. O sea, la deuda del Fideicomiso 1 es impagable. Claro. Y hay que tomar una medida de fondo ahí. Tiene que haber una decisión. Es una decisión política. Política, es política y política. No tiene, y no es económica. Acá cuando te sentás con un economista comienzan las ecuaciones, las planillas Excel, las muestras de evolución. Es política. Es directamente política. Pero además, Ángeles, esto no lo estamos inventando nosotros. En el año 2008, el Frente Amplio toma una decisión política, que es la reestructura de todos los complejos habitacionales, que según datos que circularon por ahí, costó $1.000 millones. Ahora bien, pero nosotros apoyábamos eso. Sí. Nos parecía que una persona que tenía 60 años no le puede quedar 45 años de pago. No, es un tema biológico esto, claro. ¿Verdad? Bueno, ¿y qué hizo esa reestructura? Reordenó a los complejos habitacionales en buena medida en lo que tiene que ver con el recupero de crédito, que ellos llaman. Desde el punto de vista social es mucho más discutible. Sí. Nosotros escribimos un artículo muy extenso allá por el año 2009, que habría que publicarlo nuevamente, basado en el trabajo Bordiú de la miseria del mundo, en lo que podía terminar ese tipo de intervenciones sin contar con la población. Sí. en la gestión. Pero desde el punto de vista del recupero se le encontró una salida. O sea que tampoco nosotros estamos proponiendo algo inventado. Estamos proponiendo algo incluso que hizo este gobierno, ¿no? Claro. Cuando ustedes van a hablar, por ejemplo, ahora si los van a recibir el nuevo Ministerio de Vivienda, ¿con cuánta gente está hablando ese nuevo ministerio? ¿Ustedes representan qué realidad? ¿De cuánta gente y de qué realidad? Unos que ya están, otros que quieren estar. Claro. ¿Cuánta gente es? Claro. Ahí tenemos todo el lío porque tenemos que partir. La mitad de la federación hoy está compuesta por cooperativas que provienen del Fideicomiso 1. Acá estamos hablando de un alcance de 3.000 viviendas aproximadamente. Lo que pasa es que fue residual el tema porque en su momento el impacto que genera la reestructura de complejos habitacionales es mucho mayor por el volumen de viviendas que había que estas del Fideicomiso 1 en particular. Y luego tenemos aproximadamente unas 2.000 viviendas organizadas en torno a nuevos proyectos que tienen que ver con nuevas cooperativas, otras que ya están consolidadas, camino a los sorteos, algunas sorteadas incluso para construir. Acá en la propuesta que nosotros tenemos que manejar con las nuevas autoridades hay una cosa que es importante y es partir del tema en dos. El primero, que tiene que ver con aquello que proviene como problema de la década del 90.
Eso hay que resolverlo, y este gobierno del Frente Amplio o las diferentes gestiones y administraciones del Frente Amplio se negaron a resolver. Salvo en el año 2008, que firmamos un acuerdo que era bastante importante para seguirlo trabajando. Tenía un impacto muy fuerte porque bajaba la tasa de interés al 2% desde ese momento. Claro. Impactaban las cuotas, pero si no analizábamos el saldo inicial, que estaba sobrevaluado un 30 o un 40%, a la corta o a la larga íbamos a chocar con el mismo problema. ¿Qué significa? Yo puedo no cobrarte interés. Puedo decir, tu vivienda vale $500.000. Y si, ¿qué interés querés cobrar? Digamos? Sí. Por más que no cobre interés, no vale eso, la vivienda. Y después tenemos que partir el otro tema que es muy importante, que hasta el momento de las autoridades del nuevo gobierno no hemos encontrado ninguna señal. Y en esta ley de emergencia que se propone tampoco hay mención, que tiene que ver cuál va a ser la política de este nuevo gobierno con respecto al cooperativismo. Sí, porque uno mira lo de la ley de urgencia y lo que aparece es el tema de los asentamientos. Asentamiento y nueva dirección de desarrollo urbano, que parece bastante coherente eso, ¿no? Sí. Parece bastante coherente. Digamos, de tener, no tener un PIAI por un lado, las intendencias por otro, de generar una... Ahora, ahí hay una alerta que es importante, y es que la anterior administración había conformado lo que era la Cartera Nacional de Tierra, ¿no? La CIVIS. Sí. En la cual esa tierra que llegaba al Estado, al Ministerio, por llamarlo de alguna manera, era ofrecida al sistema cooperativo. Acá lo que dicen es que la CIVIS queda disuelta o integrada a lo que será el futuro, esta dirección de desarrollo urbano. Sí. Acá la discusión pasaría a ser, bueno, perfecto, ¿y esa tierra para dónde va? Ya ahí comenzamos una primera discusión. Digo, es una pregunta que estoy haciendo, no estoy afirmando nada con esto. Ellos, desde el punto de vista, son coherentes con lo que propusieron. Para ellos dijeron que el tema central estaba en el tema de asentamientos, y no dejan de tener coherencia en esto de la ley de emergencia, en lo referido a este capítulo. Como estoy hablando, digamos, la ley. Exacto. Nos queda mucho por hablar con respecto a qué va a pasar con el sistema cooperativo. Hay una cosa que es muy importante. Cuando vos tenés un estado donde las líneas de crédito para el acceso a la vivienda no existen, ¿sí? El único sistema que le permite a la gente ingresar hoy a tener una vivienda es el sistema cooperativo. Masivamente un trabajador de ingresos medio y medio bajo. Por lo tanto, la política hacia el tema cooperativo pasa a ser central, claro, para definir incluso el acceso a la vivienda de miles y miles de personas. Hoy hay más de 20.000 familias organizadas en torno a la solicitud de préstamo para construir. No 20.000 viviendo, 20.000 demandando. Claro. Este tema no hemos tenido señales claras por parte del gobierno. Eso no significa que no tenga una política, significa que hasta el momento no han hablado, y nos parece, eso sí va a pasar a ser muy importante. Esto, lo que está en este proyecto de ley es lo de urgencia. Lo de urgencia. Capaz que lo otro, claro, es política de fondo. Es una política de fondo, seguramente va a haber mucha... Yo creo que el sistema cooperativo hay muchas cosas que las tienen que discutir, ¿eh? Y sí. En esto estamos... Sin duda. Estamos bastante de acuerdo. El problema es que cuando el Estado mismo generó el desbande en el sistema, se tiene que hacer cargo también en la discusión. Sí. Nosotros lo que sí vamos a ir reclamando, y eso nos une a la postura de las demás federaciones, es que se debe incrementar el presupuesto en vivienda. En un periodo de recorte es medio raro hablar de esto, pero evidentemente también tiene que ver con una reactivación económica la inversión. Con duplicar la inversión en vivienda, estamos hablando también de duplicar el acceso de familias cooperativas al sistema. Y por otro lado, el estudio de las tasas de interés. Acá hay algo que parece que también estamos un poco ciegos a concebir el tema. Voy a intentarlo explicar de forma gráfica para que la gente lo entienda, porque en general cuando hablamos de tasa de interés es un tema muy complicado, ¿no? Porque ¿de qué me estás hablando? Yo te hablo de un 5%, con 5,11 escrituramos proyectado a 25 años, da una cuota de tanto, no se entiende nada. Bueno, la conclusión es que si yo tengo que pagar una cuota de 1.000 con una tasa de interés del 5,11, tenerla al 2% implicaría que yo pagara 600 en vez de 1.000. 650. Sí. ¿De acuerdo? En eso es claro. Hay todo un sistema de subsidios a la permanencia. Vos, si no podés pagar, el Estado otorga subsidio para que vos te quedes en la vivienda y no te tengas que ir. El problema está, o la discusión está, en que
y ahí yo vi que estabas mirando un poco la web nuestra que tiene que ver con el informe que pidió Eduardo. El tema está, ¿en cuánto está pagando hoy el sistema cooperativo o la cooperativa en conjunto? ¿Paga por encima de 650? La mayoría puede ser discutible la tasa de interés. Ahora, si paga por debajo de 650, que son los datos que tenemos, ¿para qué tienes una tasa de interés inflada? Para que salga de rentas generales ese subsidio, ese dinero que vos no pagás, cuando podrías bajar la tasa de interés y ese dinero de rentas generales poderlo destinar hacia otros fines, incluso en el tema de vivienda. ¿Se entiende esto? Sí, claro. El cálculo que nosotros estamos haciendo, no sé si los compañeros de las demás federaciones lo deben tener, obviamente, pero no he podido compartirlo con ellos, que se está pagando menos del 1% de tasa de interés. Entonces voy a decir, ¿para qué se tiene una tasa de interés en 5,11 y no se baja el 2%? Y de última, terminamos por aclarar un poco el panorama del valor de la vivienda, porque también el valor de la vivienda tiene que ver con lo que vos vas pagando a lo largo de los años. Lo sincerarías si hicieras muchísimo eso. Más. Muchísimo más. Muchísimo más. Tenemos que hacer una pausa. Nos queda mucho por hablar todavía. Esto del informe que vos decías, se confirmó lo de los desalojos, los remates. Salió a contestar en la prensa cuando esto salió en La Juventud, en fin. El subsecretario de Vivienda, Jorge Rux, relativizó, dijo que eran ciertas, pero que hay cosas que se van solucionando, que hay distintas situaciones. Bueno, y estamos con Sergio Requel, estamos hablando de Covipro, que es una de las organizaciones que agrupa gente que pelea por tener vivienda. Algunos ya la tienen y pelean por conservarla y que no se le vaya la vida en eso. Y que yo el otro día leí en alguno de los comunicados de ustedes que están pensando en una movilización para febrero. Sí, bueno... Nosotros en diciembre, que fue un poco la base de la entrevista que tuvimos con Alejandro de La Juventud, y creo que con ustedes también en un diálogo, fue... El Ministerio había sacado una propuesta que era terrible, el 31 de diciembre, de octubre, una resolución ministerial que dejaba fuera de la posibilidad de sorteo para préstamo 2020 a miles de familias. Sí. Era algo insólito además, porque si bien la saca antes de la segunda vuelta electoral, limpiaba, digamos, o la confianza que se tenía que iba a ganar era muy grande, o realmente desde el punto de vista político no entendieron nada, porque era limpiar la demanda para el año 2021. La administración que agarraba en el año 2021 no tenía una sola cooperativa colgada que viniera de atrás solicitando préstamos. O sea que era un verdadero disparate. Aparte de cambiar las reglas de juego sin consulta, que nos parece preocupante. Bueno, logramos durante un mes negociar que esa resolución fuera hacia atrás y fue hacia atrás. Nosotros incorporamos también, como Covipro en este caso, es decir, bueno, que la ANB no intime más. Porque además nos van a rematar, nos vamos a parar en la puerta, lo de siempre, ¿no? Digamos. Sí. Y además, ya no tiene sentido que sigan con esta gestión absolutamente tragicómica. Esto es como la frase de Marx, ¿no? La historia siempre se repite. Sí. Y estamos en la tragedia, ya, estamos en la farsa, digamos, ¿no? Y nos responde el secretario de la ministra que, bueno, a través del diálogo con Francisco Beltrame, se llegó a un acuerdo que hasta que no hubieran nuevas autoridades se cortaba al menos con la cooperativa integrante de Covipro, toda la parte de intimación. Resulta que el 17 de enero una cooperativa recibe 19 intimaciones. Convocamos a plenario, comenzamos a hacer gestiones también. Acá voy a ser claro en esto, porque si queremos poner un ventilador y chiqueteamos. Digamos, acá esto no es que el director de vivienda llama por teléfono y dice intimata y cooperativa. Está en las computadoras y hay un sistema que de forma automática va saliendo las cosas. Sí. Acá lo que debió hacer Beltrame, para mi gusto, fue informar a las dos sucursales que no se intimara esta cooperativa. Yo no creo que Beltrame sea el que lo hizo el profesor. Claro. ¿De acuerdo? ¿Está? Hay un error conceptual en esto que se arrastra hace años, pero en esto específico, vuelvo a repetir, si yo quisiera ensuciar, ensuciamos tranquilo, pero acá no hay una actitud del jerarca de decir, intimame a esta cooperativa, mátamelo, ¿no? Fue un proceso que siguió de intimaciones. Ahora, ¿qué pasa? Dicho esto, que uno puede entender desde el punto de vista de los tiempos políticos, del tiempo de la administración, a la gente le hace subir la presión. El otro día tuvimos un plenario y justo como recibíamos un poco la confirmación de la entrevista con las nuevas autoridades, el plenario nos solicitó aguardar hasta la primera semana de febrero para
definir la movilización o no, en función del diálogo que tenemos que tener. Estamos en un momento muy bisagra. Vos te movilizás hoy. Claro. De acuerdo, sí, te estás movilizando contra la actitud tomada por la administración X. Sí, pero estás a 20 días que asuma otra, y si estás dialogando con esa otra, está medio complicado también. Entonces, creo que fue una actitud bastante madura que tuvo el plenario, de decir, bueno, vamos a esperar a la primera semana de febrero, pero nosotros como coordinadora habíamos propuesto, si era necesario, poner fecha de movilización. Uh-huh. De hecho, nosotros suspendimos en diciembre una movilización que ya se veía venir, que iba a ser muy grande, porque nos habíamos movilizado en noviembre con 2 cuadras de gente, Covipro solo, y acá se sumaba el programa de vivienda sindical, digamos, iba a ser una movilización muy importante. La paramos porque dijimos, bueno, si se volvió para atrás, volvimos a como estábamos, no tenía sentido desgastar tampoco a la gente. Nosotros cuidamos ese detalle, de no desgastarnos en torno a cosas que no son modificables o son modificables en el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, el plenario resolvió eso, así que estamos a la espera de lo que fue la primera pregunta de ustedes, que tiene que ver con las nuevas autoridades y con el regreso de el secretario actual de la ministra de sus vacaciones, donde le podamos decir, estimado, miré que con usted estuvimos reunidos 3 horas intentando que no sucediera nada y bueno, ¿no? Veremos. Yo estaría en condiciones la primera semana de febrero de decirles si la movilización tiene fecha o no. Te comentaba lo de Rux, que relativizó cuando aquello del pedido de informe, que decía que por ejemplo, 33 desalojos, 33 remates extrajudiciales programados por el Ministerio de Vivienda en aquella oportunidad, esto fue semanas atrás, que se fueron resolviendo, que más de la mitad no se concretó debido a que se encontraron soluciones antes de la expulsión, ¿no? Él relativizaba esos datos de... O sea que estamos hablando de 17 remates igual. Bueno, si a un gobierno progresista le parece que 17 remates están bien porque la gente no pueda pagar, estamos todos locos. Digamos, a mí me parece que entrar en los números, esto es complicado, ¿no? Porque así como nosotros pedimos los números, un poco Eduardo y Gonzalo toman la sugerencia de Covipro y piden los números. O sea, parto diciendo, nosotros solicitamos esos números. Claro. Que yo los relativice no significa que no lo hayamos pedido. Lo que digo es, la importancia que tiene la respuesta es que se comprueba lo que nosotros veníamos diciendo, que nadie nos daba pelota. Y era que se estaban rematando viviendas porque la gente no podía pagar. Incluso, en el informe no se incluye algo muy importante, que son los remates del banco hipotecario. Eso van aparte. Van aparte, porque no depende del Ministerio de Vivienda. O sea que no estamos hablando únicamente de tantos remates, quizás estamos hablando de el doble. Ahora bien, vamos a suponer, y es verdad lo que dice Rux, de que en el trayecto de la publicación al remate se puede encontrar alguna solución. Voy a decir 2 cosas con respecto a esto. La solución que muchas veces se encuentra es incrementarle la deuda, donde la gente se asuste, vaya, pague 6 meses pidiendo un préstamo y a los 6 meses están en la misma situación. Eso como primera cosa, porque a nadie le dice, mirá, es un disparate. Es verdad, te queremos rematar la vivienda porque debes $200.000 y es un disparate, hay que tasar de vuelta esta vivienda. No. Ellos te hacen hacer el acuerdo en función de esa deuda. Lo cual implica que la gente, en la apretada, para no perder su vivienda, va y arregla cuestiones que sabe que con el tiempo no van a sostener. Ahora bien, vamos a suponer que de los 200 y pico de desalojos, porque estamos hablando de 250, ¿está? De remates estamos hablando de 33, pero antes se mencionan los desalojos. La mitad se soluciona. Vamos a suponer que la mitad se soluciona. A un promedio de 125 desalojos por mes. 1.500 en un año, 7.500 en un quinquenio. No sé, no te puedo responder más nada, digo, porque el número de ellos mismos, por más que intenten no dramatizarlo, es un verdadero disparate, porque en el fondo lo que no está en discusión es la causa por la cual la gente no paga. Una cosa sería algo que me contaron ayer, y lo digo, no voy a mencionar la cooperativa, no tiene nada que ver, es del interior, que pasaron 30 años sin pagar, 25, no importa, y llegaron a un acuerdo por diferentes motivos que eran válidos. La cuota no se emitía por una situación. Cuando le sale la cuota, le sale 6.000 pesos. Se niegan a pagarla. Bueno, ahí estamos hablando de una cosa. Sí, claro. Ahí estamos hablando de garronerismo, muchas veces creado por los mismos sistemas políticos que 5 meses antes de las elecciones entraban de alpargata al banco hipotecario y pedían una vivienda y se la daban
¿Está? Bueno, genial. Y en eso el sistema cooperativo también, el de propietarios muchísimas veces bajo ese clientelismo. Ahora, si yo voy y quiero arreglar con el Estado y el Estado me dice, ¿cuánto ganás? Gano 60.000 pesos. Bueno, vas a pagar una cuota acorde a lo que vos ganás. Pero ¿cuánto debo de mi vivienda? Y no, te quedan 72 años de pago. Y bueno, sí, claro. La gente ahí comienza una distorsión que es muy difícil de sostener y de soportar. Entonces, si vos querés tener una mirada netamente económica que diga, yo tengo que recuperar porque la plata a ustedes se las presté. No, mirá que no es una metáfora lo que estoy diciendo. Mendive, Carlos Mendive, el primer presidente de la ANB, a mí, yo tuve siempre buena relación en el diálogo institucional con él. Es un jerarca que yo recuerdo muy abierto al diálogo. El tipo me decía, nosotros pedimos un informe de los conjuntos habitacionales y dijimos, traeme un informe de cuánto debe la gente, pero también tráeme qué edad tiene el titular de la vivienda. Y se dio cuenta que la mayoría de la gente sobrepasaba los 50 años en la titularidad y que todavía debía más de 40 años de pago. Por eso, pero ¿y qué? ¿Por qué? ¿Saben ellos? Bueno, pero porque hay una cuota que si usted, hay un concepto que si usted entra en la página nuestra de YouTube, yo intento explicar en 7 minutos el origen de una deuda, es muy difícil, ¿no? Y menos que porque no soy economista y nunca me gustaron demasiado los números, pero por una cuestión de ejercicio lo he tenido que hacer. Si una persona sostuvo el pago durante 15 años pagando la mitad de una cuota porque no podía, y vos como Estado se lo autorizabas, lo único que provocó es que 15 años después deba el doble en UR de lo que debía en el momento que inició el proceso de pago. O sea que es una estafa organizada. Si vos eso no lo revés, de ahí que tenés que el fideicomiso 1 sigue creciendo en su valor nominal producto de eso. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Ahora, lleva demasiados años ese sistema funcionando. Demasiado. En el 94 acá venía gente, yo no me acuerdo cómo se llamaba. La coordinadora de complejos habitacionales era en el año 94. Había uno, me acuerdo, que venía siempre, y denunciaba eso mismo, en el 94. Y los colgamentos, y el colgamento 1 y 2. Exacto. Y no lo resolvió. El gobierno de Frente Amplio perdió una posibilidad histórica de resolver el problema con el sistema cooperativo originado por las políticas del Partido Colorado. Perdió una posibilidad histórica. Y hoy, claro, hoy anda circulando en las redes algo que es interesante, una murga, fuiste pero perdiste, ¿no? Sí. Fuiste un montón de cosas, pero perdiste. Y esto significa también que si uno se pone en la política de vivienda del año 2005 en adelante, con el sistema cooperativo, yo tengo que reconocer que mejoró en muchísimos aspectos, producto muchas veces de la exigencia de las propias organizaciones cooperativas. Claro. Ahora, que vos mejores algo que venía en -8 y lo llevaste a 5, no a 10, lo llevaste a 5 porque veníamos en -8, no significa que ignores lo que se te está planteando del otro lado. Es decir, te estás equivocando, hermano. Estás afuera de la escupidera. Claro. Y cuando vos tenés la soberbia de decir, como me dijo a mí un director del banco hipotecario, mira, a mí me eligieron para aplicar un programa, yo tengo que escucharlo a ustedes, pero yo soy el elegido para aplicar este programa, estamos fritos. Estamos fritos. Vamos. ¿Se entiende? Hacemos la última pausa, venimos un bloque más. Bueno, últimos minutos de este encuentro. Le decían la tanda a los compañeros acá que la Intendencia publicó anoche que lanza un llamado a licitación pública, ya está lanzado, para compra de predios para construcción de viviendas de interés social, y se le va a dar prioridad a los ubicados en suelo urbano consolidado, central, intermedio y costero. ¿Esto sabes algo? Sí, este tipo de... Nosotros en el año 2018... No, 2018 comienzan las conversaciones, fue en el 2019, se concretó lo que fue el ingreso nuestro al Fondo Rotativo Solidario, foroso de la cartera de tierras de la Intendencia de Montevideo, que ha culminado con el otorgamiento de 13 terrenos a cooperativas de Covipro, o sea que en poco tiempo se tuvo un acceso masivo. El foroso es una instancia que yo defiendo bastante porque me parece que es como una de las instancias más democráticas con respecto a la participación de las organizaciones sociales en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, pero también con el hábitat, con desarrollo de barrio. Claro, tiene que ser así. Esto es parte de un acuerdo que tenemos en el Foroso todas las federaciones, porque ahí estamos sentados las 4 federaciones, más la Intendencia,
de llamados a compra de terrenos para otorgarlo posteriormente a las cooperativas. Entonces se hace una licitación en la cual vos tenés un terreno en Montevideo, la Intendencia lo compra, siempre que cumpla ciertos requisitos, por eso esa es la prioridad, Claro. la tiene tal, y luego se le ofrece a la cooperativa. Incluso se le avisa esto a las cooperativas para que, si ellas conocen un terreno y hablan con el dueño para que lo postule, luego se lo otorgan a esa cooperativa. Ah, Entonces me parece una cosa interesante, y hoy te voy a decir, y esto es una opinión absolutamente personal, ni siquiera puedo decir que sea compartida con otras organizaciones. Hoy pasa a tener un peso determinante el acceso a la tierra, siempre lo tuvo, Sí. pero hoy es mucho más determinante en lo que tiene que ver en un cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque en el 2005, cuando asume el Frente Amplio que no se estaban otorgando préstamos al sistema cooperativo, a través de una reglamentación del 2008, aclaró todo un panorama de acceso a los préstamos. Hoy podemos estar en una etapa de revisión de eso. Por lo tanto, el acceso a la tierra pasa a ser un elemento muy importante para nosotros para generar la presión necesaria de que una vez que las cooperativas tienen tierra, no podemos quedar custodiando esa tierra durante 10 años. Los préstamos tienen que salir. Entonces, ahí hay una cosa que para nosotros es muy importante y que en los próximos meses, 7 de febrero, nosotros tenemos una reunión con la Intendencia de Montevideo para generar un acuerdo entre la Intendencia y Govipro de donde el organismo se comprometa a entregar tantas tierras en un periodo determinado que nos dé ciertas seguridades para poder desarrollar todos estos emprendimientos que estamos haciendo del año 2016. ¿Ustedes tienen Montevideo, Canelones, tienen otros departamentos? Maldonado, justamente estuvimos hablando de Maldonado, ayer, Colonia. ¿Cuánto Ahí es el está. promedio, si es que existe, Sergio, del tiempo entre que se otorgan tierra y se bueno. construye? Cuando nosotros vimos esto en el 2008, dijimos, acordate, antes vos dependías de que el gobierno de turno se le antojara darte el préstamo, no podías pasar 15 años esperando. Esta reglamentación lo que produjo fue que a partir del momento que vos tenés un terreno y entras a un sorteo de préstamo, porque siempre la demanda es mayor que la plata que hay, podés esperar hasta 3 sorteos, se hacen 2 por año, y si no salís en los 3 sorteos, automáticamente se te adjudicaba el préstamo. O sea que la cooperativa, de que hoy es el primer sorteo, sé que lo máximo que voy a esperar es un año, porque tengo 2 sorteos. Claro. Lo han alargado un poco, y ahí tenemos una de las discusiones con la futura administración. ¿Por qué? Porque antes era inmediatamente después del tercer sorteo, un mes después te adjudicaban. Ahora es antes del cuarto, o junto con el cuarto sorteo. Ya alargamos a 1 año y medio la espera, 1 año y 8 meses. Claro. Y después tenemos un gran problema, y esto ya no pasa únicamente por el Ministerio, sino que pasa por las leyes que vos tenés que mandar a la Auditoría Interna de la Nación, las observaciones, cuando otorgás un préstamo, que desde el momento que salís sorteado hasta que escriturás el préstamo está pasando 14, 15 meses. Entonces, bueno, ahora sí te respondo, de que formamos una cooperativa hasta que tiene un terreno, hasta que sale sorteada, hasta que termina de construir, estamos hablando de plazo de 7, 8 años. En la medida que salga todo bien. Sigue siendo tiempo excesivo. También voy a decir una cosa. No sé si a mí la literatura me dejó medio cangueco, y entonces intento mirar las cosas de diferentes ángulos, ¿no? También digo que mis padres fueron ahorristas del Banco Hipotecario, pasaron 15 años ahorrando y nunca le dieron la plata. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuidado con creer que a veces 7 años de espera u 8 es un tiempo totalmente desproporcionado. Lo puede ser en función de tu realidad, porque no tenés garantía, tu necesidad. Para acceder a una vivienda para toda la vida, bueno, yo lo discuto, por eso nombro a las generaciones que nos precedieron. Vos te cuentas que ¿cómo se formaron las cooperativas en el año 80? ¿Vos te preguntaste eso? ¿Ustedes se acuerdan en el año 80 quiénes eran los integrantes de una cooperativa, de verlos? Eran gente menores de 30. Ah, sí, claro. ¿Sí? Claro. Bueno, hoy los promedios que tenemos en los llamados de cooperativas están entre los 40 y los 50 años. ¿Sabés por qué? Porque la misma generación mía, que nuestros padres no nos pudieron dejar una vivienda, o no pudieron acceder a los préstamos para construir. Se va trasladando de generación. Se traslada de generación en generación, y nosotros se lo vamos a trasladar a ellos, seguramente. Entonces, ¿por qué es importante también definir un poco esta demanda, este déficit que se habla de 80.000 viviendas, y que yo ya lo escuché en el año 2010, que eran 80.000? Y se han construido, porque se ha construido, ¿no? Y siguen siendo 80.000. Es decir, el Estado no va
de manera proporcional el camino, ni en la demanda, ni en el ataque de ese déficit de vivienda. Por lo tanto, hay que acortar esos tiempos, sobre todo porque las cooperativas hacen un sacrificio bastante importante. Después está todo el tema que si vos comprás a través del banco hipotecario, probablemente tu trabajo sean horas extras, no es que valga menos que el de un cooperativista. Ahora también es cierto que el cooperativista se caga de frío en la sereñada, que después anda metiendo el lomo después de trabajar todo el día, metiendo el lomo en la ayuda mutua. Entonces me parece que eso debemos atender, contemplar. Bueno, estaremos conversando en los próximos días. La entrevista sería para la primera semana de febrero con el nuevo gobierno. Veremos, ahí estaremos en contacto. Los vamos a mantener informados como siempre, y como les digo siempre, para mí es un gusto estar acá. Bueno, lo mismo para nosotros recibirlos. Bueno, un abrazo a toda la audiencia. Muchísimas gracias.